Ahora comienza el Depa Radio. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Das Buch und TV. Es un programa donde nos vamos a dedicar a hablar de lo que son libros y series de televisión. Mi nombre es AJ o Aaron Navarro, como ustedes gusten. Y pues este es nuestro primer programa, nuestro debut. Y bueno, les platico, este programa va a ser en un formato quincenal. Cada quincena vamos a hablar de diferentes cosas. Normalmente se va a dividir en dos bloques. El primero va a ser de libros y el segundo programa va a ser de series de televisión, ¿ok? Y pues bueno, bienvenidos todos, los que estén, los que no estén, amigos y amigos. Y pues para empezar con todo esto, tenemos una sección que se llama Les Phrases Célèbres. Y no tan célèbre, porque luego va a haber una que otra frasecilla ahí medio chusca. Pero bueno, a fin de cuentas, esto es para ustedes. Esperamos sus críticas, sus opiniones, sus interacciones. Y aquí empieza Das Buch und TV, un programa para todos ustedes. Y pues comenzamos con Les Phrases Célèbres. Les phrases célèbres. Y bueno, las frases célebres. Empezamos con las frases célebres. ¿Qué es una frase célebre? Vamos a conceptualizarlo primero. Una frase célebre es simplemente algo que alguien, no necesariamente famoso, pero que por lo menos sí reconocido, haya dicho en algún momento, o haya citado, o haya comentado. Y pues empezamos con esto. El día de hoy empezamos con unas que su servidor escogió porque le parecieron agradables para un primer programa. De todas maneras, les comento, radio escuchas, están invitados todos. Pueden pues sugerirnos, mandarnos, comentarnos en la página del DEPA o bueno, mi Facebook, mi Twitter personal, que más tarde con mucho gusto, si ustedes lo desean, se los comento. Si no, pues no. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿vale? La primera frase célebre es por... ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, ya ven. No, Truman Capote. Truman Capote alguna vez nos dijo: todo fracaso es un condimento que da sabor al éxito. Aplausos. Aplausos. ¿Por qué me gusta esta frase? Bueno, creo que... bueno, la escogí en sí porque estamos empezando este ciclo. Y sabemos que a lo mejor al principio va a ser un poco difícil llegar a ustedes, llegar a la audiencia, pero sabemos que ganemos o triunfemos. Es un sinónimo, soy el maestro de los sinónimos, disculpen. Ganemos o fracasemos, como dijo Truman Capote, cualquier fracaso o cualquier piedra en el camino es un condimento que da sabor al éxito, porque sabemos que cuando lleguemos a ser buenos y exitosos, cualquier situación de fracaso nos ha marcado de por vida para ser mejores. Así que aplausos, señor Truman Capote, gran frase. Y bueno, vamos con una nueva. Esta es de Alexandre Dumas, el gran autor de lo que conocemos como una de sus grandes obras, porque fue un gran autor en general. La gran obra de Alexandre Dumas, o bueno, posiblemente la más conocida,
sea precisamente Los Tres Mosqueteros. Y bueno, él comentó alguna vez una frase muy bonita, como para dedicársela a cualquier pareja. Y bueno, él dijo alguna vez: el amor es física, el matrimonio es química. No sé, yo no estoy casado, no sé si hay algún radioescucha que esté casado que nos pueda decir cuál es la diferencia, pues que nos lo comente, ¿no? Yo personalmente puedo decir que sí, el amor es como física. No sé si estrictamente en el ámbito de ser físico, de la atracción solamente física. Y el matrimonio química, sí, supongo porque, no sé, ustedes me dirán, o bueno, eso espero que nos comenten, que el matrimonio es química porque se tienen que unir varios elementos y tienen que concordar, ¿no? A final de cuentas. A lo mejor al principio nada más era un, tú me gustas, ah, sí, tú también me gustas. Pero ya cuando te casas ya es como que otro nivel, ¿no? Otra onda, otra manera de verlo, de sentirlo, ándale, pues, de sentirlo, de vivirlo. Y bueno, ¿no? Por eso es que esta frase de Alexandre Dumas me llamó mucho la atención y me gustó. Ahora, va una del señor Groucho Marx. Groucho Marx no era escritor, fue, bueno, para los que no conocen a Groucho Marx, les va un pequeño tip. Era un actor de la época de, no quiero decir dorada del cine americano, pero sí donde hubo un gran apogeo en cuanto a figuras cómicas. Y pues bueno, Groucho Marx formaba parte de un grupo de hermanos que eran muy graciosos para su época. Y bueno, la siguiente frase es de el mismísimo Groucho, Groucho el bigotón, Groucho el coquetón. Y él dijo: no reírse de nada es de tontos. Reírse de todo es de estúpidos. Yo conozco a muchos que podrían ser divertidos, ¿no? Y ¿divertidos en qué sentido? No lo sé, ustedes díganme. Yo he conocido a varios, tanto tontos como estúpidas, y yo he cometido muchas tonterías y estupideces, personalmente, ¿no? Pero bueno, creo que la bonita parte de esta frase es precisamente que, pues, definitivamente no puede uno reírse de todo, porque sería precisamente una señal de que no te tomas absolutamente nada en serio. Y eso pues tampoco es agradable, ¿no? A nadie le gusta alguien que no se toma nada en serio, ¿estamos de acuerdo? Y también si no te ríes de nada, quiere decir que no tienes la capacidad de reírte ni siquiera de tus propias metidas de pata, ¿no? Entonces, ni uno ni otro, ¿no? Así que, pues es divertido, ¿no? Es divertido. Y bueno, vamos a seguir otra frase. Sigan comentando, sigan participando, con mucho gusto. Ajá. Y bueno, ahí va una más. Esta, si mal no recuerdo, la dijo, ¿cómo se llamaba? Ah, ya ven, se me olvida. Octavio Paz. Octavio Paz, gran personaje dentro de la literatura mexicana. Él, digamos, premio Nobel, díganme si no es una gran figura, que en paz descanse el gran señorón, gran ensayista. Ok. Simplemente escribió una gran frase que que dice así: el mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Creo que es una frase muy profunda, muy llegadora. ¿En qué sentido? Porque íbamos un poco a retomar lo de el amor es física y el matrimonio es química, ¿no? Es lo mismo, es cuestión de la atracción y del complemento, ¿no?
tú puedes mirar, tú puedes observar, tú puedes sentir, tú puedes ser alguien y tú puedes tener a alguien de frente y lo puedes mirar y puede ser una persona totalmente X. Pero creo que Octavio Paz, al hacer énfasis en se reconocen, significa como que te reconoces a ti mismo. Y eso es algo, no sé, yo lo he experimentado, es la verdad. Es algo muy bonito. Es algo muy bonito, cursilón. Pueden sacar las campanitas, hacer burla, decir, ¡ay, está enamorado! Puede ser, digo, es de tontos no enamorarse. Esa es frase mía. Pero bueno. Entonces, el hecho del reconocerse, si dos se miran y se reconocen, habla mucho de esa gran profundidad que tenía el señor Octavio Paz para ser casi un poeta y un gran ensayista. Y pues por último, ahí va la última frase del día de hoy, y es ni más ni menos que de otro grande de la literatura llamado Oscar Wilde. Oscar Wilde nos mencionó alguna vez que experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones. Otra gran frase de aprendizaje, ¿no? Y volvemos a esto de este nuevo ciclo, de todo esto. Y pues simplemente, ¿no? Simplemente que las equivocaciones, no hay que arrepentirnos de esas equivocaciones. No hay que darnos de topes. No hay que decir, Dios, ¿cómo la regué? Ojalá nunca lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque Oscar Wilde mismo lo está diciendo. Las equivocaciones que cometemos son las que nos dan la experiencia de vida. Y creo que eso es algo también digno de apreciarse. ¿Cuántos a veces siempre nos dan esa pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué quisieras cambiar de tu vida? ¿Quisieras corregir algún error? Es la famosa dicotomía, la pregunta de viajar en el tiempo. ¿Y qué quieres corregir de tu vida? Yo creo que los que están más centrados o los que de verdad han disfrutado de su vida con pros y contras, siempre te van a contestar nada. ¿Por qué? Porque saben que toda esa serie de equivocaciones, toda esa serie de situaciones les ha dado la experiencia y los ha forjado como personas, como vida. Entonces, por eso, Oscar Wilde los dejo con esta frase de la experiencia, y que es el nombre que le damos a todas nuestras equivocaciones. Con esto nos despedimos de Les Phrases Célèbres y ahora vamos a pasar a nuestro querido tema del mes, que ahorita les comentaremos cuál es aquí en el DEPA. Y bueno, después del cambio radical en la música de fondo, regresamos aquí a Das Buch und TV. Y bueno, compañeros, roomies, escuchas, fans, todos los invitados, futuros, presentes, pasados, todos. Pues como ustedes sabrán, y si no lo saben se los comento, aquí en el DEPA Radio siempre va a haber un tema del cual vamos a hablar durante el mes. Ajá. Este tema siempre va a ser tomado, ya sea en mi caso, por series de televisión y literatura. Así que, sin más preámbulos y tapujos, vamos a hablar de gustos culposos que para un servidor, no sé, ustedes opinen, comenten, creo que son gustos culposos en la literatura. La próxima emisión, que por cierto va a ser el 17 de septiembre, no lo olviden. Y no se vayan a beber muy drásticamente el 15 y el 16, porque si no van a estar muy crudos y no lo van a escuchar. Bueno, y si se van de borrachos, pues inviten, ¿no? Digo, por lo menos. Pero bueno. Gustos culposos en la literatura. Vamos a empezar. ¿Qué les parece? Un tema muy curioso. Para mí creo que hay un gusto culposo muy cimentado. No sé si en el mundo, pero por lo menos aquí en México. Yo he visto que la gente que lee, y no es ninguna pedrada, no se ofenda nada, hay que ser honestos, somos uno de los países con peor
medida de libros por año, es la verdad. Ojalá en un futuro muy cercano podamos modificar este hábito, ¿no? Porque créanme, la literatura es bonita, no solo porque hablo de ello, ¿no? Pero sí es algo que abre puertas, que, como alguna vez me dijo una persona, el conocimiento es poder, y el conocimiento te viene por parte de la lectura, por parte de este tipo de cultura. Pero bueno, volviendo a los gustos culposos. Como decía, he notado que por lo menos aquí en este país hay mucha gente que lee libros de autoayuda y superación. ¿Quiénes son estos o de quién hablo? Pues ahí está Walter Rizzo, está Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no sé, ¿quién más? Bueno, yo conozco a ellos dos, básicamente, pero hay de todo, ¿no? Digo, ¿alguien no ha escuchado por lo menos de la famosa ¿Quién se llevó mi queso? O el caballero de la armadura... Ay, ¿cómo era? El caballero de la armadura opacada que quería hacer no sé qué. La verdad es que mentiría si les dijera el nombre, que me lo sé por lo menos, porque no es cierto, yo no lo he leído. La verdad es que, en mi humilde opinión, no creo que sea una lectura, a lo mejor en el momento, digo, yo sé que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pero sí, creo que es un gusto culposo, porque hay mucha gente que lo lee, hay mucha gente que lo admite, que no lo admite, pero hay que ser honestos. El nivel de la literatura, de la prosa, o sea, solo están enfocados, a final de cuentas, a hacerte sentir mejor, a hacerte salir adelante. Es como una broma que alguna vez me hicieron de que no seas un gordo pip excelente, ¿no? O sea, a lo que voy es esto. ¿De verdad necesitamos un libro para nosotros autosuperarnos, nosotros seguir adelante? Yo entiendo lo que a veces necesitamos como una guía. Sí, claro. Hay veces que estamos como atorados, ¿no? Nos sentimos ahogados, que nos asfixiamos, que estamos pidiendo ayuda, ¿no? Y en ese sentido puedo entender por qué es que pues se les da esa importancia, ¿no? O porque es que todo o muchas personas lo leen. Pero más allá de eso, yo sí siento que es un gusto culposo. ¿Por qué un gusto culposo? Porque además no es fácil que alguien que te llegue y te diga: yo leo 25 libros de autoayuda al mes. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser como una señal de que, pues pobre cuate, ¿no? Ha de estar deprimido todo el tiempo. No sé, se da propenso a juicios. No es fácil llegar y decir: pues sí, leí tantos libros de autoayuda, he tenido todas estas... Vaya, sí es difícil admitir a veces que uno va a terapia. Y miren que yo fui a terapia. Ya me quemé, gracias, sí. A veces todos estamos locos, pero ¿qué sería si no hubiera un poco de locura? Pero bueno, el punto es que sí, es un poco complicado admitirlo. Es un poco complicado, pues, enfrentarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué culposo? ¿Y por qué gusto? Ahí va la pregunta retórica. ¿Ustedes creen que no sería un buen gusto, o más bien que hay gente que no le gusta ese tipo de lecturas, siendo que son a veces de las que más venden? Pues claro que les gusta a la gente. La gente nos gusta sentirnos así, como que apapachados. Y a veces, lo que decía antes, ¿no? Necesitamos ese como que apoyo, como que ese empujoncito moral. Y lo encontramos, vamos a generalizar para que nadie se ofenda, en ese tipo de literatura. Y pues bueno, es válido. Yo no estoy juzgando ese tipo de situaciones. Y está bien. O sea, yo entiendo que vaya a ser un gran gusto. Hay gente a la que no le gusta. Y de eso vamos a hablar más adelante con otro ejemplo de los gustos culposos. Pero está bien, es un gusto culposo porque efectivamente a mucha gente le gusta, hay mucha gente que lo apoya, aunque no lo digan abiertamente, aunque no llegan el estandarte de que digan: yo soy seguidor de Walter Rizzo o yo adoro a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No. Por eso es que yo considero que es un gusto culposo. A quien le gusta, disfrútelo, que les sirva, que los ayude, y a quien no, pues ni modo, ¿no?
vamos a ver otra opción. Hay miles de libros, digo, por Dios. Pero bueno, ese es uno. Y vamos a tomar a otra temática de estos gustos culposos. Y a lo mejor me voy a ir mal, pero digo, como aquí emisor, como locutor, y no es que tenga yo en contra algo, pero últimamente he notado como bibliófilo que cada vez más los bloggers con V, que son aquellas personas que se dedican a hacer sus programas en YouTube, en internet, bla bla bla, etcétera, etcétera, ¿no? Y para dar consejos, vaya, uno de los más famosos, ahí está Whatever Tomorrow, ahí está Yuya, Vegeta 666, no me acuerdo, hay infinidad, todos aquellos que hacen sus blogs electrónicos, que es bastante respetable, que a final de cuentas es una manera de expresarse, es una gran libertad de expresión la que les da este medio, tal cual es como es esta, ¿no? Pero no sé por qué les ha dado o qué bicho se les ha metido. Seguramente es el de las ventas, el signo de pesos. Pero bueno, no lo sé, eso sería un prejuicio, ¿no? Dejémoslo así. Pero he notado ese fenómeno, ¿no? He notado que muchos videobloggers últimamente han escrito libros. Ajá. Y entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo no sé por qué jalan tanto las ventas de sus libros. Mi punto es, si ya tienes un videoblog, ok, se supone que ahí haces todo lo que tienes que hacer. Todo el mundo te ve, todo el mundo te oye. Y, por ejemplo, vamos a poner a Yuya. Sacas un libro donde son los consejos que no doy, o más tips. O sea, con todo respeto, güey, tienes un foro. ¿Cuántos seguidores tiene Yuya, compañeros? ¿Alguien sabe? Si alguien sabe la cifra, yo solo sé que son un buen. Y bueno, no, y vuelvo a lo mismo del punto anterior. Yo aquí lo menciono como un gusto culposo, la literatura de los bloggers. ¿Por qué gusto culposo? Precisamente porque también los que compran esa literatura es muy marcado. Es un séquito de fans que van no tanto por los consejos, por el contenido, sino porque son fans de alguien o algo que previamente ya conocen. Y pues no sé, creo que es un gusto culposo. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a ser honestos. No conozco todavía a algún videoblogger que sea un amo y maestro de la literatura. O sea, su prosa no es la más bonita ni la más interesante. Y bueno, de eso también vamos a hablar en otro gusto culposo que viene más adelante. Pero bueno, más allá de la prosa, es un gusto culposo. ¿Por qué? Porque es, creo yo, para personas en específico. Es decir, no cualquiera lo compra y de todas maneras sigue siendo un hit. Ajá. Volvemos al caso de los de autoayuda. Los videobloggers creo que vienen, o es un fenómeno muy parecido. Y por eso es un gusto culposo. No a todos les cae bien Whatever Tomorrow, Yuya y súmale los 20.500 más. Y sin embargo, se animan, lo compran y lo leen. Solo que de aquí a que les digan, oye, ¿sabes qué? Léete el libro de Yuya porque tiene muy buenos consejos. No creo que vaya a suceder muy pronto. Quién sabe, tal vez estoy engañado. A mí personalmente, hasta el día de hoy, 3 de septiembre, no me ha ocurrido. Me han recomendado otras cosas, menos esos libros. Y vuelvo al mismo, esto no quiere decir que sea bueno o malo. Es un gusto culposo, nada más, ¿vale? Ahora, viene la entrada polémica. ¿Por qué? Porque a continuación, en gustos culposos, voy a hablar de dos sagas muy famosas, explotadas en el presente reciente hasta el cansancio, y que efectivamente tienen igual
muchos fans y seguidores. Si lo son porque es bueno, porque es malo, eso es algo que, de nuevo, yo no voy a juzgar. Yo aquí lo menciono porque es, pues, muy curioso, ¿no? Y bueno, empezamos con 50 sombras de Grey. La saga de 50 sombras de Grey. ¿Por qué un gusto culposo? Bueno, vamos a permearlo un poco y les comento, ¿no? De entrada, ¿saben ustedes de dónde salió 50 sombras de Grey? ¿No? Bueno, los que sepan no digan nada, ahí les va. 50 sombras de Grey, o es decir, la autora de 50 sombras de Grey, E.L. James, ella era muy fan de Crepúsculo, de toda la saga de Crepúsculo de Stephenie Meyer. No se les olvide ese nombre y esa saga, porque eso es importante para efectos recientes. Bueno, E.L. James era fanática de Crepúsculo, tan fanática que prácticamente suspiraba y salían corazoncitos de ella, así como caricatura, cada vez que escuchaba el nombre de Edward Cullen. Eso va para varias. No yo, no yo. Pero bueno, entonces, al leer esta saga, ella decide, bueno, ¿por qué no hacer una novela de mi parte? Obviamente no podría usar los mismos nombres. Entonces ella hizo lo que se conoce en el mundo de la literatura como un fanfiction. Un fanfiction. El fanfiction es una, digamos, historia que escribe un fanático basada en los mismos personajes de los que es fanático. Y bueno, E.L. James escoge Crepúsculo y hace su propia versión y le añade, para hacerlo único, un poco de inocencia de 18 años, que, seamos honestos, en este mundo actual no sé cuántos hay o sigan inocentes a los 18 años. No porque no los haya, pero digo, estamos en un siglo donde, vaya, hay niñas embarazadas de 14 años. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que E.L. James agrega la inocencia de la juventud con lo saleroso y sexoso de lo medio maduro. ¿Por qué medio maduro? Porque Christian Grey tampoco es muy grande, pero por lo menos es mayor que la protagonista, ya tirando la 30, gracias. Pero bueno, porque es un gusto culposo. Bueno, hace esta historia, le agrega esto y dice, perfecto, de aquí soy. Manda este proyecto a la editorial y le dicen, oye, muy bien, esto es interesante. Y deciden publicarlo y ¡boom! Pega y sale. Ahora, ¿por qué es un gusto culposo? Simplemente, y el único tema que voy a tocar acerca de eso, es que es un libro basado y que vende sexo. Y ahora también un sexo muy light, pero bueno, no les quiero spoilear, tampoco se los quiero recomendar necesariamente, porque honestamente, si me piden mi opinión, creo que la prosa es un poco ligeramente vulgar, como si estuvieras viendo porno barato en un libro, y por eso creo que es un gran punto en contra, pero bueno, cada quien, ¿no? De nuevo, no juzgo a quien lo haya leído y nada, ¿ok? Entonces va de nuevo y se vuelve un gran hit. Es un gusto culposo, ¿por qué? Porque es por el tabú del sexo. El tabú del sexo. Ya lo vieron, ahorita que hicieron la película, que iban a adaptar las otras dos, todo este rollo. ¿Qué es lo que vende? El sexo. Y el sexo ni siquiera erótico, bien hecho, ¿no? Simplemente es sexo por vender. Y eso es lo que lo hace el gusto culposo. Hay mucha gente que lo ha comprado y, perdónenme, pero por lo menos en la sociedad mexicana el sexo sigue siendo un tabú muy fuerte. Entonces, pues no es fácil que una jovencita, que de hecho creo que el libro está enfocado más hacia un público más madurito, pero ni siquiera las señoras de 40 años o de 30 años, quien quieras, no te van a llegar a decir, ay, ya leí 50 sombras de Grey y no sabes cómo se me antojaron unas nalgadas. No, o sea, no. Por eso creo que es un gusto culposo.
bastante corrientón en el sentido de la prosa. Pero bueno, es respetable. A final de cuentas es literatura, ¿no? Buena, mala, pero literatura. Bueno. Y ahora, va de la mano otro gusto culposo. ¿Por qué? Porque lo amas o lo odias. Y en el momento en el que diga el nombre de la saga, van a saber por qué. Me refiero a Crepúsculo. ¿Por qué? Esta hizo... O sea, hay cosas que no hay duda que hay que agradecerle tal vez a Crepúsculo. No el hecho de que haga vampiros gays, gracias. Sino, por ejemplo, el hecho de que gracias al fenómeno que fue literario, dejemos atrás o a un lado las películas y todo lo demás, pero fue un libro que llamó tanto la atención que desde hace mucho tiempo no me había tocado ver una saga que llamara tanto la atención, en el sentido de que todo el mundo la quería leer, fuera buena o mala. Yo veía chavitas, chavitos, adolescentes, hasta mamás, supongo que se quieren enterar de qué era el libro. Y a mí me dio en parte en ese momento cierto gusto. ¿Por qué? Porque siempre es bueno que por X o Y razón tú entres en contacto con la literatura y con este mundo, ¿no? Pero bueno, va de nuevo. Creció tanto este fenómeno y fue tan criticado por ciertas cosillas. Y yo creo que más bien por lo meloso, así de fácil, meloso del asunto, del romance. O sea, es como un Romeo y Julieta explotado a la N potencia. Y además le metes un tercero y de ahí, ¿no? Agárrate y órale, pónganse a chillar niñas porque el vampiro brilla y la niña no hace nada y tiene que decidir entre dos amores. Y luego deciden entre el que la deja y la abandona y regresa y el otro que está cuidándola no la pela. Bueno, típico drama juvenil. Y no solo juvenil, ya también conozco gente grandecita que sufre de lo mismo. Y bueno, eso fue, creo, el gancho, ¿no? Ahora, Crepúsculo inició una bomba o una explotación de lo que se llaman los teen romances. ¿Qué es un teen romance? A final de cuentas, un teen romance, perdón, es algo que, bueno, algo que se hizo normalmente, que habla acerca de romance entre jovencitos. Y cuando Crepúsculo salen no porque no existieran, sino que no les habían puesto atención, pero aprovecharon el momento. Y de ahí viene Cazadores de Sombras, Hermosas Criaturas. Podríamos decir que también los Juegos del Hambre, pero no, los Juegos del Hambre no es tanto un teen romance. Los Juegos del Hambre va más en otra onda, así que no nos metamos en esto por el momento. Y los teen romances son por y para eso, ¿no? Ahora, de nuevo, gusto culposo, ¿por qué? Porque lo amas o lo odias, así de fácil. Yo, ni fu ni fa, yo creo que me inclino, la verdad, un poco más en cuanto al fenómeno en general, o sea, de las películas y todo, a odiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que fue demasiado explotado y además, bueno, las broncas de las adaptaciones, pues qué les digo, ¿no? Eso es un problema que viene arrastrándose de toda la vida. Entonces, si es por eso, sí, a mí no me agrada Crepúsculo. En cuanto a la novela, sí es melosona, es llena de miel, o sea, prácticamente el oso Pooh podría comer leyendo un libro de Crepúsculo. Pero no se me hace... La prosa no se me hace mala. O sea, no está mal escrito, solo está muy meloso. Y sí, digo, las cosas de que los vampiros brillen y, o sea, sé cosas muy incorrectas. Pero bueno, a final de cuentas, teen romance, ¿no? Bueno, habiendo tocado este tema, vamos ahora con una rolita para que no se cansen de mi voz. Y la siguiente rola, hablando justamente de Crepúsculo, es de Paramore. Se llama Decode. ¿Por qué va esta rola? Porque Hayley Williams, la vocalista de Paramore, justamente es fan de Crepúsculo y de Edward Cullen y de todo ese fenómeno. Y entonces, cuando surgió la oportunidad de la adaptación cinematográfica, le dijeron a Hayley, ¿te animas a hacer una canción? Hayley dijo, con mucho gusto. Y pues bueno, aquí les dejo a Paramore, Decode,
una rola que está inspirada en la saga de Crepúsculo y pues bueno, por lo menos en la primera novela. Y bueno, regresando, ya así cerramos el tema de temas culposos, gustos culposos. Y regresando vienen las recomendaciones del mes, no se las pierdan, son 2 libros y los dejamos con la rolita. Esto es Das Buch und TV. Clouding up my mind, I get it when you're losing fight.
Bueno, bienvenidos de vuelta después de ese break musical de Paramore. Ahora venimos con la otra parte de este programa. Bueno, de este primer programa por lo menos. Y ya con una musiquita distinta de fondo, un poco más relajadita. Pues van las recomendaciones literarias del mes. Aquí esta sección, bueno, va a cambiar. Obviamente ahorita va a ser una recomendación de libros. A veces va a ser de un autor, a veces de un libro o más. Y pues obviamente en series de televisión vamos a hablar de una serie en específico. Normalmente, aunque también podría ser de alguna otra situación que ya verán, esperemos en un futuro. Pues bueno, vamos entonces a hablar de las recomendaciones del mes de mí para ustedes. La primera es, bueno, no hay que olvidar, es mes patrio, señores. Todo mundo ya tiene sus hígados listos para la injerencia del alcohol a lo bestia. Para darle la espalda a Peña Nieto en el Zócalo, todo eso. Pero bueno, tomando en cuenta un poco esta situación histórica de México, pues mis dos recomendaciones van en torno a ello. ¿Y por qué? Porque creo que hay muchas situaciones actuales que las venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás. Y estos dos libros que les voy a recomendar es por si ustedes gustan enterarse, saber un poco más de la historia de México, justamente. Ya sé que muchos van a decir, ¿historia de México? Nah. Pero ¿qué creen? Es importante, ¿por qué? Porque bien dice el dicho, los que no saben su historia están condenados a repetirla. Y no de la mejor manera, ¿eh? Digo, hay que advertir eso también. Pero bueno, entonces, vamos con la primera recomendación. Ya saben más o menos de qué van a ir. Y bueno, la primera es un libro de Raúl Bringasnosti. Se llama Antihistoria de México. ¿Por qué Antihistoria de México? Ya sé que a lo mejor ahorita todos los patrioteros están como que, ajá, ese maldito va a hablar mal de la nación. No. Vamos por pasos. Antihistoria de México es una recopilación, valga la redundancia, de toda la historia de México a partir de los años de la conquista, de todo eso, inclusive de los pueblos mesoamericanos, hasta la fecha del Gran Milagro, que fue por ahí de 1970, 1980. Y bueno, ¿qué tiene de distinto, qué tiene de único este libro? Que el autor Raúl Bringasnosti es un ferviente, no quiero decir seguidor, pero por lo menos apoya fervientemente algo que se llama la historia cínica. ¿Qué es la historia cínica? La historia cínica, o la manera cínica de contar la historia, como ustedes gusten comentarlo o decirlo, recae en que básicamente en desmitificar todo lo que hay acerca de hechos históricos. Es decir, hablar de pros y contras de todos los personajes, tanto villanos como héroes. Y sí, advierto, ese libro efectivamente no es para cualquiera. Si hay mucha gente muy patriota, muy, no sé, enraizada con las situaciones, con ciertas figuras históricas, no va a ser fácil y posiblemente no les acabe gustando el libro, porque sí dice varias cosas muy, bueno, a final de cuentas, tal vez no tan fuertes, porque digo, es algo que todavía lo vemos ahorita, pero que tal vez uno no esperaba o no estaba enterado o lo tenían muy bien escondidito. Y bueno, aquí Bringasnosti en este libro lo hace bien, lo narra bien, con mucha bibliografía, mucho fundamento, y te meten de lleno en la historia de México y te empieza a contar todos los trapos que hay dentro de esta historia.
de los héroes que no son tan heroicos y de los malos que no son tan malos. Por ejemplo, Santana, Álvaro Obregón. De ellos vamos a darles un pequeño teaser, no quiero arruinarles el libro. Pero por ejemplo, a Santana se le tacha de villanazo, cuando en realidad tuvo muchos pros, tal vez antes de que enloqueciera, y él mismo lo reconoce, y se empezara a hacer sus aires de grandeza, como casualmente a todos los políticos les pasa. Pero bueno, y comenta que a final de cuentas, un dato interesante, Santana mantuvo unida a la nación en los momentos tal vez más complicados. Y justamente hay una frase que recuerdo muy bien que dice que Santana estaba ahí para cuando México lo necesitaba. Él siempre fue un buen político en el sentido, y no me dejarán mentir, de que él sabía exactamente en qué punto intervenir para agarrar el bando que le convenía y salir normalmente ganando, aunque a veces metiendo la pata hasta el fondo. Digo, no en balde perdió una. Pero bueno. Otra cosa de los héroes. La parte difícil tal vez de tragar es la de los héroes. Yo había leído antes que efectivamente la historia la escriben los vencedores. Y sí, obviamente lo vemos. Bueno, a mí me viene a la mente un ejemplo, por ejemplo, de William Wallace, ¿no? Mucha gente, salvo los escoceses tal vez, no conocían nada de William Wallace hasta que un día llegó Mel Gibson y su corazón valiente, y de repente todos amaban a William Wallace, ¿no? Ahora, ni William Wallace supongo que estaba exento de ciertos vicios, ¿no? Pero bueno, eso lo menciono porque nada más como ejemplo de que efectivamente los vencedores escriben la historia, porque los ingleses no querían hablar, ni les interesa, no les interesaba hablar de William Wallace, porque era un libertador de un pueblo que ya había pasado mucho tiempo sometido y que entró en guerra con ellos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la antihistoria de México de Bringas Nosti, lo más difícil tal vez de digerir es los golpes hacia los héroes mexicanos, hacia las figuras mexicanas. Lázaro Cárdenas, Benito Juárez. Tal vez lo que duele más es saber que desde ese entonces esos políticos tan ensalzados, tan vanagloriados, tan puestos como en pedestal, sobre todo Benito Juárez con su famosa frase de el respeto al derecho ajeno es la paz, no que yo tenga algo en contra de ello, pero cuando lean el libro van a encontrar un dato curioso de esa frase. Y bueno, te das cuenta que todos ellos siempre velaron más que nada, como los de ahorita, por sus intereses. Eso de que, sí, eran héroes, los revolucionarios, vaya, los héroes revolucionarios, que es en donde, o con lo que ahorita está cimentada toda la estructura del país. Dios mío, qué cosas. Villa, Zapata, Carranza, Obregón. No. Inclusive el mismo Cárdenas, que es el gran estandarte de la izquierda. Y aquí yo aclaro, no quiero tomar ningún partido, porque de hecho parte de lo que Bringas Nosti comenta con lo de la historia cínica es precisamente eso. Tú no tomas partido, no eres que le dices porque eres de derecha o le dices porque eres de izquierda. No. Eso queda aparte. Ajá. Los lados de la política a un lado. Simplemente, no hay ningún problema. El chiste de la historia cínica es nada más que se hable imparcialmente y de las cosas. Así. Tal, tuvo esto bueno, tuvo esto malo. Claro que, y se entiende de nuevo, que es recalcitrante hablar de los errores, ¿no? Y de las cosas malas. De todas maneras, porque es bueno, es una opción interesante. Creo que en un país donde estamos sumergidos en muchas cosas, donde reclamamos que nuestro presidente es un hijo de su tal por cual, no que no lo sea, pero Dios, o sea, hay que enterarnos más de por qué creo yo que estamos en esta situación. Y creo que la antihistoria de México es un gran libro con el cual podemos tal vez un poco empalmarnos y ensalzarnos de eso y tener un mejor criterio para esas situaciones. Y bueno, nada más, un último dato curioso y lo voy a mencionar porque se liga a la siguiente recomendación.
¿Saben cuál iba a ser la mayor aportación de Lázaro Cárdenas a nuestro país? Y posiblemente a todo el mundo de la política. Él estuvo a punto de aprobar una ley, con la que iban a legalizar la marihuana. Desde 1938-40, pero hubo intereses que no se lo permitieron. Nada más para que, son cositas, ahí se las dejo, espero que les llame la atención el libro, muy interesante la verdad. ¿Y por qué mencioné este dato? Porque el siguiente libro que recomiendo es La Primavera del Mal, de F.G. Hagenbeck. La Primavera del Mal, ¿de qué trata La Primavera del Mal? Básicamente es una historia entre ficción, algunos personajes ficticios que van llevando la historia y respaldada con una gran bibliografía en cuanto a datos históricos. ¿Y de qué trata La Primavera del Mal? Bueno, abarca nada más las décadas de los 30, postrevolucionarias, postcalles, todo eso, hasta la década de los 50, casi llegando a los 60. ¿Y de qué habla? Simplemente del auge y de cómo fue creciendo otro de los problemas actuales en México, que es el narcotráfico. ¿Quieren saber cómo fue que se empezó a armar? Ahí lo tienen. Este libro, de una manera muy entretenida, comenta datos, comenta nombres desde Bugsy Siegel, desde Miguel Alemán Valdés, su hermano, todos ellos son mencionados aquí junto con la historia de un agente norteamericano, un, digamos, un como general de la época postrevolucionaria y otros cuantos personajitos por ahí que van guiándote en el proceso de cómo es que el narcotráfico llegó o alcanzó la dimensión que tiene ahora, lo cual es muy interesante y no es nada aburrida, es muy entretenida. Además, Hagenbeck, nada más como un poco de bagaje, él ha hecho otras cosas, no nada más novelas, que también tiene otras muy interesantes, se las recomiendo para que lo chequen. Por ahí, cuando esté disponible nuestra nota en el sitio, pueden checar algunos de esos otros títulos. Pero les comentaba que él también ha participado en cultura general, hasta para escribir ciertas historias de Superman, imagínate. Y inclusive tuvo participaciones en series de televisión. Bueno, el punto es que creo que también es fundamental ver que, y a esto voy de nuevo con el comentario de Cárdenas, ¿qué tal que si hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, dirían los fanáticos de Star Wars, hubiera sucedido algo como esto, ¿no? Como la legalización de las drogas. ¿Y por qué no sucedió? Por intereses mayores de no solo mexicanos, no solo el negocio de aquí, que involucra no solo a gente de la frontera, involucra a gente del gobierno que se empezó a meter poco a poco, involucra al gobierno de Estados Unidos, que es el que tanto nos tira y nos dice: ustedes son los drogadictos, ustedes mandan su droga. No es cierto, señores. Digo, eso es un vox populi, ¿no? Pero la droga ya estaba desde antes y ellos eran los que la consumían. O sea, es un problema que también ellos alimentaron y que en su momento socavaron una manía, una situación de que la marihuana era adictiva, hacía mal a las personas. No hicieron caso a expertos que les dijeron: una salida más viable es que la legalices. Y ahora tienen este problema. Es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y es doloroso, y ahorita, pues de modo, tenemos que lidiar con las consecuencias, ¿no? Descabezados, muertes, desaparecidos. ¿Por qué? O sea, por intereses. Es lo triste, ¿no? De nuevo, estas recomendaciones van porque, no solo porque estos libros sean interesantes y buenos, porque de nuevo insto a todos mis escuchas y a toda la gente en general. Es algo que es importante para nosotros saber, es importante para nosotros enterarnos. Y para que veamos que hay otras maneras de protestarles, no solamente darle la espalda en un grito, no solamente ir a marchas
O sea, si nos enteráramos de historia tendríamos más fundamentos con los cuales podríamos inclusive evitar votos, tratar de hacer otras campañas, no sé, hacer algo distinto, ¿me explico? Y bueno, básicamente es todo eso. Estas fueron las recomendaciones del mes, no se les olviden. Es La Primavera del Mal de F.G. Hagenbeck y Antihistoria de México de Raúl Bringas Nosti. Se nos está acabando el tiempo, ya nos queda nada más, poco menos de 5 minutos. Así que después de estas recomendaciones, los esperamos. Escuchas míos, compañeros, amigos, enemigos, son invitados de nuevo a este programa, su programa Das Buch und TV, donde las palabras se encuentran con la telera y no tienen ningún problema. Y no se olviden, el 17 de septiembre, series de televisión, gustos culposos en televisión. Y la recomendación del mes, que ahí les va el teaser, es algo que viene de la BBC y que estrena nueva temporada justamente el fin de semana el día 19 de septiembre. Esto fue Das Buch und TV. Nos despedimos. No se pierdan aquí, escuchen todo lo demás en el Depa Radio. Poco a poco iremos creciendo en contenidos. Yo soy AJ Aaron Navarro. Para ustedes fue un placer. Y para despedirme les dejo una rolita. Nada más les paso el dato. Una de mis favoritas, basada en uno de mis cuentos favoritos de Boris Vian. Esto es La Unión con Lobo Hombre en París. Nos vemos la próxima. Bye bye.